Los trabajadores reconocían y exigían, cada vez de manera más enérgica, el cumplimiento a cabalidad de sus derechos, mientras que el patrón buscaba los medios para contener la organización insubordinada de los trabajadores. La relación se polarizó y las condiciones laborales se agudizaron en perjuicio de los sindicalizados. En la fábrica, las condiciones empeoraban. La maquinaria era vieja y obsoleta, lo cual representaba un peligro latente para los trabajadores. Te voy a decir una cosa, hasta ni me la vas a creer. Nosotros le teníamos que poner liguitas, cartoncitos y ponerle una calzadita aquí para que la máquina trabajara bien, de verdad. Muy obsoleta, muy desgastada. Entonces el patrón siempre fue su idea de, cuando uno le decía a los supervisores, oye, mira, esta máquina está funcionando mal, hasta que truene, ¿no? Muchas veces tenías tú que ver la forma de cómo hacerlo funcionar. El patrón tenía su equipo de mantenimiento, ¿no? Pero muchas veces yo creo que no les daban lo que era las herramientas necesarias para poder darle mantenimiento a la maquinaria. Entonces el trabajador de alguna manera pues se las ingeniaba para poder echar a andar esa máquina. Te ponían doble máquina. Inclusive doña Costa, ¿cuántas máquinas le dieron? 4. Ella, la pobre, corría y corría. Oye, no, pues no se valía. No podía. Regañadas. Nosotros, con el temor de que nos fueran a correr, ¿no? Pues hacíamos lo que podíamos. Ni al baño íbamos. La falta de garantías en el espacio de trabajo y el maltrato por parte de los supervisores eran una constante en la intención del patrón por amedrentar a los trabajadores que buscaban manifestarse en contra de lo que vivían en la fábrica. El miedo era el proyecto y el despido a capricho del patrón, el castigo. Es un señor que se llama Mordecai Kletzel-Hirman. No sé si lo pronuncie bien, pero tiene un nombre medio raro, ¿no? Es árabe el señor, pero judío. Ajá. Pero pues cuando venía el señor, pues todos los empleados le salían por ahí ahora sí que hasta ganas de trabajar, ¿no? Lo veían y a correr, ¿no? Y andar movidos, y es que córrele porque ya anda el patrón. Y veíamos que cuando les hablaba, pues le tenían mucho temor, ¿no? O sea, pues eso luego te da a entender de que es una persona que es muy dura. Entonces, el ver cómo trataba luego a los empleados, cómo les gritaba, ¿no? Imagínate, sí, no, pues. Pero por ahí a algunos compañeros les llegó a gritar, ¿verdad? Yo nunca escuché, pero algunos comentaban que sí, les gritaba y pues causaba, ahora sí que causaba así como temor, ¿no? Entre los trabajadores. Pues no, el patrón no. El patrón siempre, como siempre ha estafado, siempre nos ha estafado a nosotros. Siempre. Muchos de los sindicalizados comenzaron a tener consecuencias serias por la falta de cumplimiento del patrón de sus obligaciones con el Infonavit y con el Seguro Social. El Infonavit, una prestación que los patrones descuentan de la nómina para abonar a un fondo de créditos para que los trabajadores consigan vivienda, se dejó de pagar por parte del patrón. Lo mismo sucedió con el Seguro Social. Muchos de los trabajadores vieron cómo sus deudas, en vez de disminuir, aumentaron estrepitosamente a tal grado que algunos hoy en día están en riesgo de perder sus viviendas. También se siente un ambiente muy tenso por el hecho de que supuestamente el patrón no pagó ciertos ingresos que los obreros dieron para que pagara lo que es el Infonavit. Entonces también otra preocupación más por el hecho de que vivimos en una casa en la cual supuestamente se pagó y el patrón no dio, y los cargos que nos llegaban eran del Infonavit, de que pagáramos, no teníamos el suficiente dinero. Los trabajadores eran el sustento económico de sus hogares y base moral de sus familias. Sin embargo, con salarios incompletos y prestaciones sin cumplir,
se complicaba poder satisfacer las necesidades básicas del hogar y de sus miembros, lo cual sin duda desató situaciones de enfrentamiento y tensión en la familia. El trabajador se enfrentaba así a dos presiones, la laboral y la familiar. Mi papá se encontraba en ese entonces y se encuentra aún, pues algo tenso por las cuestiones económicas. Cómo se iban a pagar los recibos, qué íbamos a comer al día siguiente, si yo iba a seguir en la escuela y pues cómo se iban a pagar cada uno de los gastos del hogar, más que nada de una familia. La situación laboral se hacía cada vez más decadente. Los sindicalizados inconformes por los abusos por parte del patrón estallan en huelga en abril del 2006. No nos daba todo completo y porque no me aportó Infonavit. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El sindicato, pues de antemano uno va con el sindicato, ¿verdad? Y él dice, no, pues ¿qué vamos a hacer? De antemano en una asamblea él dice a una huelga para que solamente el patrón sienta que no porque estamos tan necesitados, pues siempre estamos necesitados, pero no por eso nos vamos a dejar. Entonces hay que pararle su empresa si están de acuerdo para que el patrón vea pues que no nos tiene tampoco aquí, como siempre decía el otro que le digo que era el diablo, que siempre decía que tu sindicato yo lo tengo aquí. Hasta decía, tu sindicato yo lo tengo aquí, lo puedo ver como yo quiero. En aquel entonces esa era su palabra que decía. Y ya este sindicato pues no, nunca lo tuvo aquí. En el 2006, duró casi los 2 meses, ya reclamándole al patrón todas esas situaciones en las que estamos ahorita, de falta de pago de Infonavit, que sujeto se portaba mal, falta de pago al seguro, todo eso que estamos peleando ahorita, ¿no? Se llegó a un acuerdo que iba a pagar en parcialidad de lo que nos quedó a deber. El patrón se comprometía a restablecer los derechos que por contrato de ley son propios de los trabajadores. Sin embargo, el patrón no cumplió. En la primera huelga que hicimos en el 2006, o sea, que estaba yo en ese momento como comité, se hizo un arreglo para el levantamiento de la huelga, donde habíamos acordado que se iba a levantar mediante un pago de un 70% de los salarios caídos. Resulta que nos dicen allá, estando allá en México, nos dicen, ¿saben qué? Pero no podemos poner un 70% porque tendríamos que pagar más de seguro, más de impuestos por la cantidad que estaba, o sea, el 70%. Sí. Dice, pero se los vamos a pagar un 50%, posteriormente les vamos a pagar el 10%, más otro 10%, dice, para que sea el 70%. Dice, lo vamos a manejar así por cifras, para que no tengamos nosotros problemas con el pago de impuestos, y ustedes. Entonces nosotros pues tenemos nuestros abogados, ¿no? Entonces también y preguntamos, ¿no? Ustedes, no, pues sí, está bien, ¿no? Lo que nos están ofreciendo. Pero resulta que ya cuando nosotros pedíamos que se nos pagara el 70% que habíamos acordado para levantar la huelga, pues nos resulta que era un 60 sencilla, ¿no? Sí, porque el patrón sacan su calculadora y dice, mira, es el 50 más el 10% más el 10%, salía menos de lo que habíamos acordado. Pero todo porque como que te lo disfrazaron, ¿no? Ahora sí que pues mañosamente, ¿no? nos vieron la cara, no nos quisieron ver la cara, nos vieron la cara. Sindicato y patrón reinician negociaciones, pero ahora en contextos diferentes. El sindicato con la muestra de que podían sostener una huelga y el patrón dispuesto a no complacer lo que por ley era su obligación. Toda una vida que hemos dejado en el trabajo para que el patrón ya nada más nos diga que no, pues que yo estoy en la mejor disposición de que ustedes entren a trabajar, pero nada más dice estoy en la mejor disposición, pero no paga lo que nos debe, todas las prestaciones.
Las negociaciones se agotan y como única salida queda el emplazamiento a huelga. Sin solución, el sindicato Paz y Trabajo estalla en huelga el 10 de abril del 2007 a las 13:30 horas.